parte de ecoturismo y educación ambiental, que son muy importantes. Como biólogos y como ambientalistas debemos de tener siempre presente que el ambiente es parte, o somos parte del ambiente y que debemos de cuidarlo. Es algo bien importante, más en estos momentos que hemos estado deteriorando mucho nuestro ecosistema, y que además la sociedad tiene mucho de culpa de lo que está sucediendo. Generalmente estamos acostumbrados a echarle la culpa a las autoridades porque no lo hacen. Sin embargo, nosotros como sociedad, como profesionistas y como trabajadores de la parte de la biología, tenemos que poner de nuestra parte para poder exactamente solucionar estos problemas. Sin olvidar que los recursos naturales los podemos aprovechar para subsistir, pero sin llegar a seguirlos deteriorando como lo hemos hecho. Entonces yo deseo que este segundo curso esté lleno de éxitos, de triunfos, y que les deje a todos, aunque muchos tienen gran experiencia en este sector, les dejo que podemos seguir aprendiendo mucho de todo lo que nosotros podemos decir. Entonces, mucho éxito, muchas gracias y muy buen trabajo el que desarrollan todos ustedes. Gracias, maestro Gustavo. Gracias, maestro Roberto Trejo. Le vamos a ceder el uso de la palabra al biólogo Arturo Méndez para que nos dé un mensaje. Adelante, maestro. Gracias. Buen día aquí en México. Buenas tardes otra vez en España, y a los compañeros de América del sur, por ahí, Centroamérica. Pues nosotros ya los conocemos a algunos del primer ciclo de charlas. Yo me siento muy halagado de volver a participar y volverlos a ver. Y por supuesto, muy agradecido por esta oportunidad que nos dan y la confianza de volver a organizar un segundo ciclo. Ojalá yo sé que es difícil juntar a tantas personas, tantos expertos, distraerlos de sus actividades, pero bueno, yo recuerdo hace 20 y tantos años que salí de la facultad, pues era muy complicado tener acceso a este tipo de conocimiento, a este tipo de charlas, si no eran en congresos que siempre son desgastantes económicamente, y bueno, pues todos sabemos que en esos lugares hay muy buena fiesta, ¿no? Entonces, muy poquito tiempo. Y ahora, afortunadamente, gracias a Alberto, logramos organizar esto en un par de meses. Entonces, si pudiéramos compartir este conocimiento con las nuevas generaciones, que pues ya muy pocos animalillos vemos ahí en el campo, ¿no? Afortunadamente aquí en Cuernavaca, donde serán bien recibidos el día que gusten, todavía dentro de la zona urbana tenemos tejones, tenemos cacomistles, tenemos mapaches, tenemos tlacuaches. Algunos tal vez no los conocen, pero bueno, son nazúa, basariscus, etcétera, ¿no? Entonces, gracias, y ojalá que haya más foros como este para que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de llegar a este conocimiento. Gracias, Alberto, gracias, Roberto, a la federación, al colegio, y pues ya vamos a darle, porque yo estoy súper emocionado de volver a escuchar tanta cosa buena. Gracias a todos y bienvenidos. Gracias, Arturo. Para recordarles un poco, en el primer ciclo de charlas sobre rastreo se les comentó que el objetivo había sido despertar el interés en las personas por hacer rastreo, principalmente en América. En España es una actividad muy, muy desarrollada, se lleva a cabo en muchos lugares, por muchas personas, con mucho éxito, muchos participantes en estas actividades. Sin embargo, en América
sin contar Estados Unidos y Canadá, es muy poco lo que se hace al respecto. A final de cuentas, ¿por qué despertar el interés del rastreo? Porque es una forma de aprender, es una forma de conocer, y estos dos elementos nos llevan a un tercero, la conservación de la biodiversidad, donde quiera que se encuentre esta. Ese es a lo que está dirigido estas charlas de rastreo. Son unas charlas, ahora sí, no van a ser ponencias, son comentarios, los ponentes van a compartir su experiencia. Hay experiencias súper interesantes y motivarles. Y a mí me da mucho gusto en lo personal comentarles que más del 40% de los participantes son estudiantes en algún nivel, ya sea licenciatura, maestría o doctorado. Entonces es importante despertar el interés por el rastreo. Van a haber diferentes formas de aplicarlo, en este caso en el ecoturismo y la educación ambiental. En otras charlas habrá otros temas con otros panelistas, algunos tal vez sean los mismos de este ciclo o del anterior, pero el chiste es seguir despertando el interés en el rastreo. Le vamos a dar el uso de la palabra a Carmen López, directora del Parque Nacional Monfragüe, para que nos dé un mensaje y ella haga la declaratoria de inauguración antes de pasar con nuestro primer panelista. Adelante, Carmen, buenos días y gracias. Buenos días y buenas tardes. Para mí, desde luego, es un gran honor que me permitáis compartir este espacio con vosotros, con vosotras. Además, me produce mucha alegría comprobar que la educación ambiental, que es un pilar fundamental para la conservación, constituye algo que trasciende las fronteras. O sea, todos tenemos al final las mismas problemáticas y parece ser que todos tenemos el mismo espíritu. Eso me llena de alegría. Centrándonos un poco en el objeto de las charlas, que es la identificación de huellas y rastreos, como bien has comentado, Alberto, nosotros venimos utilizándolo dentro del Parque Nacional como un elemento muy importante dentro de la gestión que necesitamos hacer con las diferentes especies que conviven dentro de nuestro espacio. Alberto Garzón, que a continuación me parece que es cuando os dará la charla, viene trabajando utilizando las huellas y el rastreo como un elemento importantísimo de educación ambiental. Del conocimiento de las huellas, nosotros podemos enseñar las diferentes especies que tenemos y al final nos lleva a un elemento para la conservación, ¿vale? Últimamente sí que estamos trabajando mucho con el tema de las huellas en el tema de especies exóticas invasoras, que por lo menos en España es un problema que tenemos muy, muy importante en cuanto a conservación y que desde luego sin el rastreo no lo podíamos utilizar, ¿vale? En cualquier caso, tampoco quiero comeros más tiempo. Sé que Alberto es un gran comunicador y un gran conocedor de su tierra, de Extremadura y desde luego del Parque Nacional de Monfragüe, y que espero que la fuerza que normalmente utiliza en transmitir traspase toda la tecnología y os llegue. Aprovecho, como no puede ser de otra manera, para invitaros, si no conocéis el Parque Nacional de Monfragüe, que estamos aquí, que seguro que os va a sorprender. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Pues bueno, antes de darle el uso de la palabra a Alberto Garzón, nuestro primer panelista, ya está nervioso, ya lo vemos aquí. Les vamos a dar unas indicaciones para todos los que están registrados. Si algún panelista lo quiere seguir, pues adelante. Después de la charla de cada panelista se va a subir en el chat. Ahorita han estado mandando algunos mensajes ya al chat. Vamos a subir un link. Ese link es un cuestionario. En el link, una vez que lo abran, escriben su correo electrónico con el que están registrados, por favor, porque ese es el que se toma en cuenta. Contestan el cuestionario, le dan enviar y se acabó. Esa es la evaluación de los aprendizajes. Entonces son preguntas, las primeras 9 son muy fáciles, las primeras 9 conferencias. Ahorita estamos tratando de ver con José Carlos cómo acortar sus preguntas porque fueron abiertas, todas las demás son de opción múltiple. Entonces les vamos a decir cuántos minutos son dependiendo de la cantidad de preguntas, no son más de 10 por charla, son muy rápidas, y cuando le den enviar va a aparecer en su pantalla que fue enviado y va a aparecer un número
8/10. Quiere decir que tuvieron 8 aciertos de 10. Puede ser 1/10, puede ser 10/10. Ese es su número de aciertos. Y les vamos a pedir, lleven su registro por charla. Yo saqué 8/10 en la primera, o 7/10 en la segunda, 10/10 en la tercera, porque esa va a ser la evaluación final que van a tener en este ciclo de charlas. Les vamos a solicitar también, tengan su micrófono apagado, por favor. Si requieren hacer una pregunta, pónganla en el chat, aquí la vamos a registrar, para que terminando el panelista se las pasemos, o levanten su mano al término de la charla para darles el uso de la palabra y que intervengan. Recuerden, son participaciones muy breves las de los ponentes y por lo tanto les solicitamos que sus preguntas sean también muy breves. En los resúmenes y en los e-cards que les enviamos vienen la dirección de contacto de cada panelista. Si requieren alguna información extra de cada panelista, pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico con cada uno de ellos. Bien, pues si no hay otra cosa, vamos a iniciar y le vamos a dar uso de la palabra a Alberto Garzón para que inicie con la primera charla del día de hoy. Adelante, Alberto. Bienvenido y gracias. Bueno, pues lo primero de todo, agradeceros enormemente que hayáis contado conmigo en esta ocasión para esta bonita actividad que estamos llevando a cabo hoy y mañana. Sin más, pasamos a explicaros un poquito qué hemos venido haciendo con el tema de las huellas y rastros desde el punto de vista de la educación ambiental, que un poquito es a lo que este año se dedica más el seminario o el conjunto de charlas que vamos a dar. Y voy a contar un poquito mi experiencia en el Parque Nacional y lo he titulado Dejando huellas en las conciencias, haciendo un poco de poética relacionada con este tema, porque al final es un tema muy desconocido en muchos ámbitos, en muchos sectores de la naturaleza y nos puede ayudar muchísimo a contactar, ya que sin duda nuestro cerebro más primitivo, más reptiliano, el uso del conocimiento de las huellas y los rastros, pues nos procuraban la posibilidad de subsistir, de sobrevivir, ¿no? Por tanto, yo creo que es un tema que en la mayoría de los casos a gente incluso que no le parezca o que crea que de esto no se trabaja, pues le suele despertar muchísimo esa conciencia o esa sensación de estar prácticamente en el mismo sitio por donde pasó algunos de los animales que normalmente menos acostumbrados estamos a ver, ya que sus hábitos nocturnos normalmente los relegan eso a la noche, ¿no? Empezando con una pequeña breve historia de la educación ambiental, aparte de España debería haber pues, también en el mundo. No solamente hemos estado estrechamente relacionadas con la misma, consiguiendo el sustento, sino que también la manera de habitar y conseguir energía, ¿no? En 1972, las conferencias de las Naciones Unidas empiezan a manifestar preocupaciones, empieza a escucharse la palabra ecología y desarrollo, ¿no? En el 87 el informe Brundtland, ¿no? Que empieza ya a ser un poquito más potente, la Comisión Mundial de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo habla por primera vez de ese desarrollo sostenible, definiéndolo como aquel capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer los recursos necesarios para el desarrollo de las generaciones futuras, ¿no? Algo que vamos a ver que hoy en día es prácticamente la base de todo lo que tenemos que hacer. En España, en el 83, empezaron las primeras jornadas de educación ambiental en SIC de Barcelona por el Dirección General de Medio Ambiente. En el 87, las segundas en Balsaín con la inauguración del Centro Nacional de Educación Ambiental, que va a fundar un papel muy importante en toda la educación ambiental que tenemos en España. Y en el 99 nace algo muy importante en estas terceras jornadas, que es el Libro Blanco de la Educación Ambiental, que ha sido referente estratégico prácticamente para todos los educadores ambientales del país, ¿no? El significado de estos tres encuentros históricos pone como un escenario de encuentro y un centro de recursos y un actor fundamental que aparte del CNEAN tiene que ser el ministerio, que debe de ser clave en este sector a la hora de apostar, ¿no? ¿Cómo enfrentarnos a una necesaria y obligada transición más ecológica de nuestras sociedades? Pues sensibilizar a la sociedad tiene el poder de transformar comportamientos y acciones, ¿no? Actuaciones más sostenibles y respetuosas con el entorno en el que vivimos va a ser prácticamente vital, y para alcanzar este objetivo
la educación ambiental y para la sostenibilidad es aún más necesaria que nunca, ¿no? Cada año estamos viendo los distintos informes que nos enseñan las distintas organizaciones internacionales y los datos no son muy halagüeños. Cada vez vamos teniendo menos biodiversidad. Por dar un dato así que se me viene de repente a la cabeza, desde que yo nací, que no hace tampoco mucho tiempo, ha desaparecido del planeta más del 50% de la biodiversidad. Es sin duda algo dramático. Este proceso de educación ambiental ha de ser permanente, individual y colectivo para adquirir conciencia del medio. Y a mí me parece que esto lo define muy bien. Tenemos que aprender para conocer. Conociendo vamos a aprender a valorar. Valorar vamos a poder actuar. ¿Y actuar en qué? Pues actuar intentando resolver los problemas ambientales presentes y futuros. ¿Qué beneficios ambientales tienen las especies autóctonas en un ecosistema? Pues es que tenemos que empezar a hablar ya no de qué interesante es para el ecosistema, porque parece ser que el ser humano se nos ha olvidado que formamos parte del ecosistema del planeta. Todo lo que las especies en equilibrio nos dan es salud. O sea, tendríamos que introducir el medio ambiente en la palabra salud continuamente, porque la regulación de todos los procesos naturales lo que nos produce es mayor bienestar al ser humano y a las demás especies. Los equilibrios ecosistémicos están altamente relacionados con la salud. Los problemas pandémicos que estamos sufriendo actualmente y que probablemente en el futuro sigamos sufriendo, sin duda van a venir muy, muy estrechamente relacionados con esa apuesta que hagamos a mantener las distintas biodiversidades que tenemos en el planeta. Estos equilibrios, al romper estas biodiversidades, cada vez nos van a afectar y mucho, ¿no? Por poner más beneficios ambientales que nos aportan, la biodiversidad no solo de bebidas, sino comida, el aire para respirar. Creo que es un tema que todos conocéis, pero sobre todo cuando hablamos mucho de todo esto, yo lo vuelvo a repetir otra vez, creo que hay una palabra que se nos tiene que quedar muy, muy, muy en la mente, ¿no? Y es que la biodiversidad nos proporciona salud. Quizás sea la única forma que entiendan en muchos casos el mundo un poquito más arriba de los políticos que gobiernan los distintos países, que si no mantienen la biodiversidad, lo que vamos a perder es salud. No vamos a perder una especie y no pasa nada porque perdamos una especie, sino que vamos a estar haciendo más frágil nuestra salud. Para justificar de alguna forma las actividades de educación ambiental en el Parque Nacional de Monfragüe, ¿no? Pues tenemos distintas legislaciones a las cuales nos agarramos porque en ellas está incluida la educación ambiental, como es el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, como es el Plan Rector de Uso y Gestión, pero también a las distintas leyes orgánicas que saca el Ministerio en cuanto a la educación. En todas ellas queda muy claro y patente que tenemos que aprender de esa sostenibilidad, de esta naturaleza, de la fauna, de la flora y de los equilibrios que en ellas se dan. Recientemente he podido participar con el Ministerio en el último programa de la Ley Orgánica de la LOMLOE y es la primera vez que empieza a hablarse un poquito más de meter la educación ambiental en la escuela, que aunque todavía la meten un poco transversal, yo creo que ha sido ya un pasito que hemos dado muy importante para poder acercarnos a esa asignatura propia que debería de haber en todos los colegios e institutos, que se llamase educación ambiental o educación para nuestra salud, donde estuviera claramente introducida esa educación ambiental o esa sensibilización que nos ayuda a conocer para valorar y actuar resolviendo esos problemas, ¿no? Los objetivos principales es conservar la biodiversidad. Volvemos otra vez a lo mismo. Si conservamos la biodiversidad del Parque Nacional de Monfragüe, del entorno de Monfragüe, las personas que estamos alrededor del Parque de Monfragüe vamos a estar más protegidos ante los distintos problemas ambientales. La población tiene que entender que estos espacios son suyos, tienen que conocerlos y ponerlos en valor y tienen que actuar para resolver esos problemas, ¿no? Es muy complicado que si muchas asociaciones, todo el tema de espacios protegidos, parece que al decir protegidos no acaba de simpatizar con muchos sectores. Y al igual que Fernando Valladores, que es un gran profesor del CSIC y muy ilustre persona dentro del ámbito natural en el país, yo creo que sería buena idea empezar a pensar en un nombre diferente y más que espacios protegidos, empezar a llamarlos espacios protectores. Objetivos más definidos dentro de los programas que hacemos en el parque con el tema de los rastros, pues que se conozcan las especies autóctonas y no solamente las especies autóctonas, sino la importancia que tienen para el ecosistema.
exactamente de la misma forma las especies exóticas invasoras y los daños que ocasionan al ecosistema. Alcanzar destrezas en la observación de la naturaleza, establecimiento de relaciones, etcétera, es algo fundamental. Lograr hábitos de trabajo individual y en equipo y potenciar esas actitudes con un comportamiento más respetuoso con la naturaleza y rechazar pues, actitudes que puedan suponer alteraciones irreversibles que todos conocemos en distintas partes del mundo para el medio ambiente, por tanto, para nuestra salud. Y sensibilizar en la necesidad de conservar la naturaleza y participar en las soluciones de los problemas medioambientales del planeta, creando hábitos conservacionistas, es algo que es realmente el reto al que todos los educadores ambientales nos enfrentamos, ¿no? Son compatibles con los distintos objetivos de desarrollo sostenible internacionales, como salud y bienestar, educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico, acción por el clima, que tan patente está a día de hoy con el tema del cambio climático, y por supuesto la vida de los ecosistemas terrestres, en este caso terrestres porque estamos en Monfragüe, pero también habría que meter la de marinos porque por supuesto también son parte de esa biodiversidad muy fundamental, ¿no? En lo que concreta las charlas que nosotros hacemos, la experiencia que nosotros tenemos, intentamos hacer una serie de charlas, de ponencias, de formación en los colegios del entorno, en los colegios que se dedican al mundo forestal, con las escuelas o las universidades de biología, de ingeniería forestal, apoyándonos un poco en el tema de las especies exóticas invasoras por ser la segunda causante de pérdida de biodiversidad mundial y porque en las cercanías del Parque Nacional de Monfragüe, aunque todavía el mapache no está muy cercano, sí que en Madrid, por ejemplo, ya hay muchísimo detectado y el Tajo sería una clara vía de entrada hacia el parque y tenemos que prospectar para poder determinar su presencia de forma prematura. El bisón americano es una especie que a veces nos ha visitado en el parque y es una especie que nos preocupa. Y yo siempre digo aquí que si si la gente conoce las huellas del bisón americano y el propio bisón americano, pues en numerosas ocasiones podemos actuar de forma rápida para poder capturarlos, ya que generan un daño muy evidente en nuestros ecosistemas, ¿no? A la hora de empezar a hablar de huellas y rastros, a mí me gusta que los chavales entiendan un poco las diferencias entre estas especies plantígrados que dejan todo lo que es la planta del pie con el talón o la planta de las manos con el carpo o la muñeca, los digitígrados, que serían esos animales que tienen que apoyan más los dedos digitales y la almohadilla palmar o plantar, y los ungulígrados, que digamos que serían animales que andarían muy de puntillas, ¿no? Aquí lo vemos un poquito más detenidamente. Tenemos en la foto que tenemos aquí el mapache, con unas huellas muy similares al ser humano, que somos unos plantígrados. Y aquí tenemos al tejón, que sería el único mustélido plantígrado que tenemos en la península ibérica. Como veis, apoyan pues prácticamente como nosotros, ¿no? Toda la planta. Si el animal va corriendo, en muchas ocasiones no apoya la parte palmar o plantar. De ahí que esto sea un juego muy interesante y que muchas veces no sea algo clarividente el tema de las huellas, de decir cualquier huella podemos encontrar. Todos los que rastreamos sabemos que hay que mirar mucho las huellas para poder determinarlas y en algunos casos, lógicamente, se antoja complejo el poder afirmar al 100% que es una especie u otra, ¿no? El tema de los digitígrados, y esto le suele llamar mucho la atención a los chavales, más que esta diapositiva, en la siguiente vais a ver como, por ejemplo, aquí un lobo que tenemos. Este trocito de aquí arriba sería el talón, lo lleva muy levantado, no lo va a dejar nunca presionado, ¿no? Igual que el carpo o la muñeca que tenemos aquí, ¿no? Y les llama mucho la atención porque al decirles que este es el talón del pie, pues parece como que les cuesta entenderlo. Incluso muchas veces les hago que se pongan ellos a mirarse cómo sería su talón si estuviera muy levantado y en el esqueleto yo creo que se ve fenomenal hasta qué altura llega el carpo, ¿no? Dejando la tibia y el peroné y el fémur mucho más arriba, ¿no? En el caso de los ungulígrados, que serían especies como el ciervo, especies como el jabalí, estas especies de pezuñas que suelen andar, fijados hasta qué punto en donde encontraríamos el carpo, o en el caso de que fuera la pata trasera, el tarso, ¿no? Muy levantada. Por lo tanto, no va a ser una parte de la huella que busquemos, mientras que en los plantígrados sí sería una parte que quedase marcada, ¿no? Bueno, importantísimo la anchura del patrón. Esto nos puede hablar mucho del animal, de la masa corporal del animal, pero también nos puede hablar y nos habla si es una especie que está andando o está corriendo.
Cuando nosotros andamos tendemos a abrir más las piernas, por tanto encontraremos más anchura de patrón, mientras que cuando vamos corriendo prácticamente alineamos muchísimo nuestra huella. Por tanto, el propio análisis del rastro no solamente nos habla de qué animal estaba allí, sino que también podemos saber si iba al trote, si iba al galope, y la verdad es que construimos una imagen que ha ocurrido, que con estos conocimientos se puede hacer y que prácticamente pasa desapercibido en ese libro que queda escrito cada noche en nuestros campos, ¿no? La longitud de lo que lleva todo lo que sería todo el paso del animal, pues son animales cuadrúpedos. Desde la última parte de aquí, pues hasta la última parte será la longitud del paso del animal, ¿no? Muy a tener en cuenta es también el entorno, generando un análisis importante en la zona en la que estamos. No lo mismo rastrear en zonas donde no hay agua que donde sí la hay. Lógicamente, estos barritos que quedan en las orillas siempre nos van a ser más funcionales o vamos a tener más posibilidad de verlas. Mientras que en estas otras zonas más secas, pues a lo mejor en algunas zonas de tierras más arenosas o más movidas, pues vamos a encontrar huellas no muy definidas, pero que conociendo la anchura de patrón, conociendo la longitud de los patrones, pues también podemos aventurarnos en muchos casos a no asegurar 100%, pero sí a estar muy cercanos de las especies que ahí habitan, ¿no? Estas en concreto son imágenes de un voluntariado ambiental que hicimos, que luego más adelante voy a desarrollar. Y tenemos pues rascaderos de jabalíes, rascaderos de ciervos, bellotas comidas por roedores, ¿no? Bañas de jabalíes para eliminarse sus parásitos. Son todo marcas, rastros que dejan estas especies y que nos ayudan a conocer un poquito mejor qué han hecho o qué animales pueblan estas zonas, ¿no? En cuanto a las especies más concretamente que miramos, son las exóticas invasoras como el bisón americano, que como dije antes hay un plan que vamos a ver a continuación en Extremadura para su erradicación. Es un animal procedente de América que se utilizó mucho para fábricas peleteras. Sí que es muy diferente el comportamiento que tiene aquí con respecto a en las áreas nativas, mientras que en las áreas nativas se comporta un poco como los mamíferos autóctonos aquí en España, o sea, tienen unas costumbres más esquivas y más nocturnas. El ser animales en España que proceden de peleterías donde había seres humanos que se les alimentaba, suelen ser animales muy confiados que podemos ver prácticamente y en muchas ocasiones de día y que no esperan tanto a la noche para realizar sus actividades, ¿no? Como origen proceden de Canadá y Estados Unidos, como dije, de Norteamérica, y la vía de entrada son fines peleteros, ¿no? Bien porque estas fábricas de peletería tuvieron problemas con su vallaje y acabaron en el campo, bien también porque algunas asociaciones ecologistas, para evitar que miles de estos animales muriesen para hacer abrigos, lo soltaron. Está fatal que tengamos animales hoy en día para hacer abrigos, la verdad es que, por lo menos desde mi punto de vista, me parece un poco antiguo o rancio, o lo huelo un poco como arcaico. Sí que también el desconocimiento por el bienestar que querían esas personas que soltaron a estos animales, desconocían el daño que podrían generar en el medio unas especies que proceden de otro lugar, que son muy generalistas, y esto es muy importante. Prácticamente comen casi que cualquier alimento, por lo tanto pueden dañar al ecosistema de muchas formas diversas. De ahí su éxito a la hora de establecerse en estos lugares que son impropios de sus regiones biográficas. Y aquí en España, por ejemplo, pues en la parte más norte, porque aquí en Extremadura no lo tenemos, genera mucho daño el bisón europeo, pero sí que hay una especie muy interesante que tenemos en Extremadura, que es el desmán ibérico. Le está generando pues un descenso de sus poblaciones que ya de por sí estaban bastante desmejoradas, ¿no? Por lo tanto, hablamos de una especie muy dañina para el ecosistema, que genera una pérdida de biodiversidad, por tanto nos está generando una pérdida de salud, sin duda, a largo plazo. Aquí tenemos algunas del libro de huellas y rastros de Galán, también de la Sociedad Española de Carnívoros, de la SECEN, en donde encontramos un poquito la huella. Los bisones americanos son mustélidos, tienen la huella en forma de estrella, se suele decir, sobre todo la mano, que se abre más. Es una huella como de 3 centímetros y es una huella muy, muy característica que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí tenemos un poco la dentadura también, unos 10, más de 12 milímetros. Y aquí en este cuadro que tenemos de la SECEN, después de darle muchas vueltas entre las especies que más se parecen, bisón europeo, americano y turón, se antoja muy difícil a través de la huella conocerlo, pero a grandes rasgos, si vemos la L
vamos a tener una medida muy similar en europeo, americano y tejón, 25,3 ambos, 23, pero después llegar a 28, aquí tenemos 27, vemos mucho solapamiento, pero si nos fijamos en algo que normalmente no nos fijamos mucho, y es la longitud de la uña, sí que en la pata anterior, mientras que el bisón americano o el europeo 3,8, 3,9, el turón europeo tiene 7,6, 6 a 10. La media, digamos, es siempre superior a 5 milímetros, mientras que en los bisones la media nunca es superior a 5. Es decir, tenemos una huella desde la almohadilla digital hasta la almohadilla plantar de similar longitud, pero en la mano y no en el pie, que podemos ver que en el pie el rango prácticamente es muy solapable. En la mano, ya que es un animal más excavador, tiene medio centímetro más, lo cual le confiere, mucha gente dice, no, es que tiene la huella un poquito más grande. Más que la huella que sea un poquito más grande, es que al tener medio centímetro más de uña, pues aparenta una huella un poquito más grande. Este es un dato muy importante a la hora de poder determinar o diferenciar entre bisón americano y turón, por ejemplo, en los sitios donde no hay bisón europeo, ¿no? También diferenciaría del bisón europeo por esa misma razón. Nunca llega a tener más de 5 milímetros la uña en la mano, mientras que en el turón siempre va a tener más de 5 y hasta 10. Tenemos ahí el dedito que vamos a ver ahora mejor en una diapositiva que tenemos. El excremento de bisón europeo es muy parecido al excremento de nutria. Sí que es quizá un poquito más pequeño, y lo que sí destaca mucho es su olor. Tiene un olor muy fétido, es muy desagradable, la verdad. No recomiendo que se vaya oliendo por ahí excrementos de mamíferos, no es nada bueno, pero este es que incluso de lejos, cuando te vas acercando, ya te da el cante, mientras que el de nutria normalmente no tiene ese olor tan fuerte, ¿no? Los indicios también podemos diferenciarlos un poquito con la nutria, porque es una especie que suele comer más o consumir más la cabeza del animal, mientras que la nutria consume más lo que es la cola solamente y deja las cabezas enteras. No siempre, porque en algunos sitios donde escasea el alimento, la nutria también le mete mano a la cabeza, pero es un dato interesante también dentro del comportamiento a la hora de comer de esta especie. En Extremadura, como veis, tenemos estas regiones en rojo, que son los distintos arroyos en los que hay presencia del mismo, y tenemos distintas prioridades por según también la abundancia que había en ellos y el daño ecológico que podían generar, ¿no? Todo esto en lo que os he mandado, en el protocolo propio del bisón que se os mandará, vais a ver ampliamente esta información para el que quiera ver un poquito más a fondo todo lo que se ha prospectado, o todo lo que está por prospectar. En trampas en el río con huelleros, dos veces al año, un periodo en el que la especie está en dispersión, desde agosto a diciembre, y un periodo en el que la especie está en celo, que por motivos de alimentación y de moverse buscando hembras y por los cauces normalmente, pues hay más movimiento y es más fácil poder controlarlo. Es una especie que le encanta meterse por agujeros, por tanto estos agujeros en medio de los ríos son geniales, y este huellero de arcilla está metido aquí dentro y es la forma de detectar su presencia. Una vez que detectamos su presencia, se cambiaría esta trampa de barro por una trampa para su captura, ¿no? Otro rastro o indicio que podemos encontrar en la naturaleza es el cráneo del mismo, sus huesos, ¿no? Los huesos va a ser un poquito más difícil a la hora de diferenciarlos, pero el cráneo es bastante característico. Aquí tenemos una diferencia muy interesante, yo creo, entre especies que puedan ser similares, como es el bisón, el turón, el meloncillo y la garduña. Olvidándonos de lo que hablamos antes de la uña, también hay otros parámetros que podemos observar, y si trazásemos una línea rompiendo las almohadillas, la parte basal de la almohadilla palmar o plantar de bisón, turón, meloncillo y garduña, pues encontraríamos el dedo 1 del turón rompiendo la línea, al igual que el del bisón. De ahí que dijese antes que hay que ir a buscar la uña para ver un poco la diferencia en ellos, pero con otras especies como el meloncillo y la garduña, el meloncillo siempre nos va a caer el dedito por debajo, ya que tiene el carpo más atrás y el dedo le tiene más atrás también, por tanto le deja siempre por debajo, y la garduña siempre le deja por encima. Es un pequeño detalle que creo muy interesante a la hora de diferenciar estas especies, y cuando estamos en campo es una cosa bastante fácilmente observable. Aparte del meloncillo, como sabréis, pues tiene uno de las partes traseras de la almohadilla basal, el plantar o palmar, perdón. La parte basal tiene uno mucho más grande que el otro, un lóbulo mucho más grande que el otro,
¿no? Siempre va a marcar las uñas, la garduña no siempre tampoco, el turón y bisón sí. Tiene ahí pequeños detalles que todos conocemos, pero este detalle del dedo no lo he visto por ahí mucho escrito y sí que es un detalle, yo creo, muy interesante que en campo se ve. La garduña, como veis, suele dejar estos puntitos, tiene la uña más curva, mientras que el meloncillo la tiene un poquito más potente, más gorda, más recta, y de ahí que la suele marcar casi siempre, mientras que la garduña no. En cuanto a otra especie que preocupa, hay mucho, el mapache, especie que en Alemania, por ejemplo, ya se ha dejado de perseguir por las dificultades que conllevaba el detectarlo, pues nos preocupa y mucho también en España, ¿no? Viene del mascotismo, es la entrada principal, es una especie también como el bisón muy generalista y nos puede transmitir la rabia a la encefalitis, ¿no? Encima nos pueden traer enfermedades bastante agudas para el ser humano, ¿no? Incluso, como pone abajo, causarnos la muerte. Su huella es una huella muy parecida a la de un pequeño ser humano, digamos, tiene como unos 5 centímetros la mano de largo y de ancho, mientras que el pie llega a tener unos 10 centímetros. Los pies son más longitudinales, la disposición de los dedos, mientras que se abre mucho más en la mano, mucho más radial, ¿no? Aquí tenemos algunos datos que nos dio la Junta de Andalucía en una publicación que hizo, también os la he añadido en lo que os va a llegar después y podéis ver un poco las diferencias. Yo creo que hay poca diferencia realmente, aunque ellos han querido interpretar algunas huellas autóctonas que se puedan llegar a parecer. Creo que esta huella de mapache es muy característica, sobre todo por estos dedos, claramente como si pusiéramos la mano nosotros en el suelo, mientras que las demás especies suelen dejar pues estas zonas digitales más marcadas y esta parte de lo que son las falanges no suelen ir tan marcadas como en los plantígrados, que de hecho esa es una de las cuestiones por las que es más difícil o más sencillo, digamos, el identificarla. Todos los excrementos de estos animales tienen multitud de nemátodos y de parásitos que son bastante fastidiosos para el ser humano. En el caso del mapache, el Baelisascaris procionis es bastante fastidiosa, pero también es porque es una especie que, al ser muy tenida en cuenta como mascota, pues es más fácil que los niños puedan acceder a poder tocar sus excrementos, y hay muchos casos, sobre todo en Norteamérica, de infecciones por este nemátodo que genera unos problemas muy severos en seres humanos, ¿no? Pero cualquier especie, si nos pusiéramos a tocar los excrementos de ella, la verdad es que nos podrían generar problemas si sin querer pudiéramos tocarnos los labios, boca, ¿no? Es mejor los excrementos poder observarlos, sin duda, también tienen sus características, no quería entrar tampoco en explicarlos mucho, pero ya os digo, sobre todo tened en cuenta que a la hora de tocarlos, poneros un guante, unas pinzas y evitar hacer contacto con mucosas. Sin duda, y no lo voy a desarrollar ahora aquí, hablamos también en un tercer bloque de las huellas y rastros de las especies autóctonas y vamos metiendo un poco ahí el ciervo, el jabalí, el gato montés, el lince ibérico, especies muy características que puedan ellos comprender o detectar, aprender a detectar, y sobre todo la importancia ecosistémica que tienen. Muchos de ellos son grandes consumidores de roedores y, como todos sabréis, si no hubiera ese equilibrio en el ecosistema de estos depredadores, pues en muchas ocasiones en la historia del ser humano estos roedores nos han acabado trayendo enfermedades muy graves a los seres humanos, ¿no? Aparte del tema de las charlas que hasta aquí llegó, también comentaros que hemos hecho sondeo de especies exóticas en el parque, donde pues vinieron especialistas de toda España a ayudarnos, y donde, después de hacer un pequeño proyecto con sus antecedentes, su justificación, lo he puesto por si en algún caso queréis hacer alguna aproximación, bueno, porque tengáis ahí una especie de índice, y con unos objetivos que sobre todo lo más interesante de esto es que determinemos la presencia de una forma prematura. Cuando ya estas especies están muy introducidas en el ecosistema, empieza a ser muy difícil el poder erradicarlas, ¿no? Por tanto, periódicamente hacer este tipo de voluntariado nos ayuda a detectar que no se están generando poblaciones de estas especies en lugares con tanta riqueza como es el Parque Nacional de Monfragüe o otros lugares que aporten mucha biodiversidad, ¿no? Como informe final, también una vez posterior al voluntariado, pues tenemos ahí 5 días que duró, con un resumen, un sumario, y también muy interesante el tema de las discusiones y las conclusiones que sacamos. También encuestamos la satisfacción del voluntariado para ver si lo que estamos haciendo pues les gusta a estas personas y cómo, sobre todo,
podemos mejorar. Normalmente la gente cuando hace encuestas de satisfacción te van a decir que está muy bonito, que está todo muy bien, que ha sido genial, pero yo creo que hay algo mucho más importante y es preguntar en estas encuestas cómo podemos mejorar, porque seguro que va a haber gente que nos vaya a apoyar con ideas que el futuro voluntariado vamos a poder usar y vamos a ir afinando y dejando mejor sabor de boca en estas actividades, ¿no? Tenemos algunas fotos de la recepción de participantes. En principio habría que hacer una teoría para explicarles lo que queríamos buscar. Y aquí tenemos algunos datos, pues con alta presencia, registro, bueno, es lo mismo aquí. Especies autóctonas, especies exóticas o especies de cánidos o félidos también lo teníamos un poco más en cuenta. Basuras y problemas ambientales que pudiéramos detectar. Aquí tenemos una garduña que encontramos muerta, por desgracia. También tenemos excrementos de garduña viva, lógicamente, y también aquí de nutria. Bueno, pues un grupo aquí de todas las huellas para que ellos, al estar viendo huellas, les pudiéramos determinar por qué decíamos que era esta o era esta otra, o ellos mismos, algunos de ellos, sabían más que nosotros. Por lo tanto, entre todos allí estuvimos aprendiendo durante 5 días y fue algo maravilloso. Tenemos algunas fotos, también hicimos moldes, tanto de escayolas como de resina, y sin duda pues nos ayuda también un poquito a que se puedan llevar algún detallito para casa y al final tener algo de Monfragüe en su casa, un mamífero, pues suele gustar mucho, ¿no? Como conclusión, así a grandes rasgos, simplemente deciros que encontramos una fuerte presencia de nutria, lo cual probablemente expulsaba un poquito la posibilidad de que bisones americanos se asentasen, pero no obstante somos conscientes de que el bisón americano en algunos lugares desplaza a nutria, sobre todo a hembras y a individuos jóvenes, pero había bastante carga de nutria en la zona y yo creo que sin duda eso hace que el bisón americano, aunque alguna vez tenemos alguna cita de él, de momento no esté eligiendo este lugar para establecer sus poblaciones. Sin más, os pongo ahí también la bibliografía, que imagino que luego la podréis ver. Huella de la fauna ibérica de José María Galán y Javier Vázquez, son geniales esos libros. Y bueno, muchos más, la guía de indicios de los mamíferos de España de la SECEN. En homenaje a mi padre, que falleció hace 3 días, él me guió por este descubrimiento, maravilloso mundo de la naturaleza, y yo os animaría a que os dejase guiar hacia un mundo mejor. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Alberto Garzón. Ya sabes, te mandamos un saludo fraternal por la pérdida de tu señor padre. Si alguien tiene alguna pregunta para nuestro panelista, y si no va a haber preguntas, vamos a subir el link ahorita del cuestionario de preguntas sobre la charla de Alberto.